Tenemos que ver primero qué es las técnicas de muestreo, los estimadores puntuales, qué son las pruebas de hipótesis, tanto para una población, dos poblaciones. En dos poblaciones, cuando usamos la técnica de muestreo Z, que es para datos poblacionales, y la técnica de muestreo T-de-Student, que es para datos muestrales. ¿Ya? Entonces, primero vamos con lo que vienen siendo las técnicas de muestreo. Para ello me dirijo acá al texto básico, a la página 243. Y aquí estamos aquí justo en los métodos de muestreo. Antes de comenzar con esto, les recuerdo una vez más qué es una población. Una población es un conjunto de elementos o de objetos de un determinado grupo de estudio. Es decir, con un ejemplo, si una población vendría siendo ustedes, los 700 alumnos que yo tengo de la materia de técnicas de estadística. Entonces, ustedes vienen siendo la población y una muestra podría venir siendo un curso, es decir, del curso. Tengo el curso 100, 101, 102, 103, etcétera, etcétera. Ya. Y mi muestra, digamos que yo voy a evaluar a los estudiantes del curso 100, del curso 111. Ya, entonces esa es la diferencia entre población y muestra. Como ven, población es el total de elementos. En cambio, la muestra, a diferencia que es un subgrupo de la población. Ya, eso tienen que tomarlo en cuenta. Ya, ahora sí, ¿qué es lo que habíamos visto en esa clase? Primero habíamos visto las diferentes razones para realizar un muestreo. Ya, que son las siguientes. Primero, que es establecer contacto con toda la población, requiere mucho tiempo. Ya, esto especialmente cuando tenemos muestras demasiado grandes, como por ejemplo, vamos a evaluar un millón de personas, evaluar cuánto ganan, cuál es el peso, qué estatura tienen, etcétera, etcétera, y dependiendo de lo que de la información que queramos sacar de ese grupo de personas. Entonces, si mi población es de un millón de personas, entonces obviamente me voy a demorar mucho evaluándolas una por una. Entonces, por eso es que se realiza un muestreo. Es decir, yo no voy a evaluar a un millón de personas, puedo yo evaluar, digamos, a unas 2000. Y entonces, de esas 2000, yo saco un promedio y puedo estimar que todo el millón de personas tienden a esos resultados. Es decir, si yo evalúo el salario que ganan esas 2000 personas, entonces saco el promedio de esas 2000 personas y en base a eso puedo decir, el millón de personas ganan aproximadamente $450. ¿Ya? Eso es un ejemplo que me invento. Ya, vamos con la otra razón. La otra razón que es el costo de estudiar todos los elementos de una población resulta prohibitivo. En algunos casos, como les había mencionado en esa clase, tenemos el censo, por ejemplo. No todas las personas van a estar disponibles. Para realizarles el censo, algunas, digamos, están de viaje justo esos días, otras no están en un hospital, en sí, no se encuentran en casa. En otras palabras, ya, y digamos, asimismo, de un millón de personas, yo censo al millón de personas, pero no logré a todas, porque, como les mencionaba, las razones, unas están de vacaciones, otras se encuentran en el hospital, finalmente no me abrieron la puerta. Entonces, del 100%, digamos que yo evalué al 90%, es decir, 900,000 personas. Entonces, por eso es que aquí se cumple esta condición de aquí, que el costo de estudio de todos los elementos de una población resulta prohibitivo en ciertos casos, como es en este. Ya. Otra razón que dice que es imposible verificar de manera física todos los elementos de una población. Una vez más les recuerdo, estos casos se dan cuando son poblaciones realmente grandes, porque en poblaciones, digamos, de 100 personas, menos también, 20 personas, sí es posible evaluarles a todos, pero aquí estoy hablando de grandes poblaciones como les ponía en este ejemplo, de los peces del mar. Es decir, yo voy a evaluar el peso de los peces del mar. Entonces, así voy pesándoles de uno en uno, en uno, en uno, en uno. Y ya, entonces ya cuando estoy de un millón de peces que estoy evaluando, estoy en el 990,
999.999, resulta que ahora la población de los peces ya cambió. ¿Por qué cambió? Digamos que algunos fueron pescados, algunos se reproducieron, etcétera, etcétera. N razones. Ya, entonces mi población total ya no va a ser de 1 millón de peces, puede ser, digamos, 1.200.000 peces. Entonces, mi información que yo saque al evaluar todos esos elementos no va a ser la correcta, porque mi población final cambió. Entonces, por eso dice que es imposible verificar de manera física todos los elementos de la población. Una vez más, les recuerdo que esto se aplica cuando son realmente extensos. Ya, otra razón es que algunas pruebas son de naturaleza destructiva. Aquí yo les había puesto el ejemplo del vino. Es decir, yo quiero evaluar, yo estoy fabricando vino o me acuerdo que les puse el ejemplo de una panadería. Ya, entonces yo fabrico panes y yo quiero ver si mis panes son de calidad. Entonces, ¿qué hago para verificar si mis panes son de calidad? Es decir, si tienen buena textura, buen aroma, buen sabor, etcétera, etcétera. Entonces, y lo único que yo debería hacer es probar, pero para yo verificar 100% que mis panes son de buena calidad, entonces yo debería comerme todos los panes que yo elaboré y en base a una vez que me los coma todos, y ahí sí puedo decir, sí, mis panes son de excelente calidad, pero si yo me como todos mis panes, después yo qué vendo. Entonces, por eso es que aquí se cumple esta razón, que algunas pruebas son de naturaleza destructiva. Yo no puedo, o sea, yo debería solo tomar un pan o 2 panes o 3 panes y en base a esos panes decir ya todos cumplen estas condiciones. Es decir, yo me como esos 3 panes y veo que sí son de buena calidad. Entonces yo, por ende, entonces yo puedo deducir que todos mis panes tienen esa misma calidad. Ya. Y por último, los resultados de las muestras son adecuados. Ya, que aquí mencionaba que aunque se contara con recursos suficientes, es difícil que la precisión de una muestra se dé al 100%. O más o menos es como en el caso del caso número 3, que la población puede estar cambiando. A eso se refiere. En otras palabras, esta también es otra forma de decir el paso número 3, que asimismo yo estoy evaluando a los peces, como les decía. Entonces yo estoy contándoles de uno en uno, en uno, en uno, en uno, viéndole el peso de cada uno y después cuando acabo ya de contarles a todos, resulta que la población ya cambió. Entonces por eso es que no tengo 100% la certeza. ¿Ya? Entonces esas fueron algunas de las razones por las que se debe realizar una muestra. Ahora vamos con las técnicas de muestreo probabilísticas. Recuerden que hay 2 tipos de técnicas de muestreo, las probabilísticas y las no probabilísticas. Entonces, las probabilísticas, primero, resumen que tienen, como su propio nombre dice, vamos a calcularlas por probabilidades, es decir, por datos que vienen de naturaleza aleatorias. A diferencia de los no probabilísticos, que el investigador en sí es el que elige los datos que quiere evaluar. Es decir, si yo soy el investigador, entonces, digamos, yo voy a tomar una muestra, un curso de 50 estudiantes. Y de esos 50 estudiantes, digamos que yo me llevo con 20 de ellos. Entonces yo voy a evaluar a esos 20 chicos con los cuales yo me llevo y entonces ahí yo estoy alterando lo de datos aleatorios. Entonces, por ende, eso vendría siendo una técnica de muestreo no probabilística. ¿Ya? Ahora sí, vamos con las técnicas de muestreo probabilísticas, que son las siguientes. Primero tenemos el muestreo aleatorio simple, que menciona lo siguiente. Muestra seleccionada de manera que cada elemento o individuo de la población tengan las mismas posibilidades de que se le incluya. Aquí les había propuesto un ejemplo. Me acuerdo que era el de la rifa no de la rifa, de la directiva del curso. Es decir, yo quiero elegir un presidente, un vicepresidente, un tesorero y una vocal. Entonces, ustedes son 50, digamos, del curso 100. Son 100 personas, 50 personas y solo quiero cuatro ganadores. Entonces, yo
En una funda debería poner los números del 1 al 50 y asimismo decirle a uno de ustedes que saque 4 papeles. Y ahí, como va a tener del 1 al 50, entonces vamos a tener 4 ganadores. Y esos 4 ganadores van a ser el presidente, el vicepresidente, la vocal y el tesorero. ¿Ya? Entonces a eso se refiere un muestreo aleatorio simple, que cuando yo elija o cuando la persona elija esos 4 papeles, cualquiera de los 50 estudiantes tiene la misma probabilidad de ser elegido. ¿Ya? Ahora vamos con la siguiente técnica de muestreo, que era la siguiente, el muestreo aleatorio sistemático. ¿A qué se refería este muestreo aleatorio sistemático? Es muy parecido al anterior caso, pero vamos a plantearlo en base al mismo ejemplo. Yo quiero elegir la directiva. La directiva está conformado por 4 personas. Si yo tengo un curso de 50 estudiantes, entonces primero tengo que yo seleccionar el késimo, como dice aquí, se selecciona un punto aleatorio de inicio y posteriormente se elige cada késimo miembro de la población. Ahora, ¿cómo yo calculo este késimo que menciona aquí? Lo haría de la siguiente manera. Vamos a abrir aquí la calculadora. Ya, una vez más, ustedes son 50 estudiantes. Yo quiero elegir a 4 de ustedes. ¿Qué me da? Ay, perdón. 50 dividido para 4. Ya, 12.5. ¿Ya? Entonces, cada 12.5 va a ser mi késimo, mi késimo, mi késima persona. Pero yo no puedo tomar, la persona 12.5 no va a existir, o la 11.5 no va a existir. Entonces, ¿cómo hago yo para solucionar este problema? Entonces, yo debo igualarlo al inmediato superior, es decir, al número 13, o lo puedo dejar como número 12. Cualquiera de los dos sería correcto. Ya, entonces 13 va a ser mi késimo, mi valor késimo que menciona aquí el enunciado. Entonces, mi valor K va a ser igual a 13. Ya, y yo necesito tomar 4 elementos. Mi población total va a ser de 50. Y yo quiero tomar 4 elementos, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere el muestreo aleatorio sistemático? Dice que si yo tengo 50 estudiantes, primero que yo tome un número aleatorio del 1 al 50. Digamos, sale el número 13. No, el número 10 vamos a poner, ya. Entonces, el número 10, ese va a ser la primera persona que yo voy a elegir para la directiva. Ahora, mi segunda persona debería hacerlo de la siguiente manera. El número anterior más mi valor késimo, que viene siendo 13. Ya, esto, ¿qué me da? 23. Ya, entonces este número 23 va a ser digamos, mi vicepresidente. Este va a ser mi presidente, este mi vicepresidente. Ahora, ¿cómo calculo cómo veo cuál va a salir de vocal? Lo va a hacer de la siguiente manera. El resultado anterior más mi valor késimo. ¿Ya? Y eso me va a dar 33. ¿Ya? Y este va a ser mi vocal, ya. Y por último, mi tesorero va a ser el siguiente. 33 más 13. Eso me da 46, ya. Y ese va a ser mi tesorero, ya. Entonces con eso ya he determinado mis cuatro miembros de la directiva. A eso se refiere el muestreo aleatorio sistemático. Primero, ustedes eligen un valor aleatorio, que en este caso fue 10. Puede ser cualquiera, como les digo, como es aleatorio. Entonces puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 50. Uno de esos valores. Ya. Y a ese valor le van a sumar el valor késimo que ustedes determinaron aquí con la fórmula que se le planteó aquí. Es decir, 50 dividido para 4, ¿ya?
Y recuerden, si les da valores así decimales, tienen que redondearlos. Yo lo he redondeado a 13 por el inmediato superior, pero bien le pude haber dejado en 12. Si hubiera sido 12,6, ahí sí le redondeo a 13. Pero como es 12,5, le puedo yo dejar como 12 o como 13. ¿Ya? Listo. Entonces, así vendría siendo el muestreo aleatorio sistemático. Ahora vamos con el siguiente técnica de muestreo, que es el muestreo aleatorio estratificado. ¿A qué se refiere? Que una población se divide en subgrupos denominados estratos y se selecciona al azar una muestra de cada uno. ¿Ya? Entonces aquí tenemos mis grupos. Aquí me recuerdo que este enunciado pedía que mencionaba que las empresas gastan en publicidad. Entonces tenemos que el 30% de las empresas gastan el 30%, es decir, las empresas que gastan el 30% de su capital en empresas son estas. Las que gastan entre el 20 y el 30% son aquellas. Las que gastan entre el 10% y 20% de su capital son estas, y las que gastan desde el 0 hasta el 10% son estas, y por último, las que no gastan en publicidad vienen siendo estas. Entonces, en base a una frecuencia relativa que me debe proporcionar dependiendo del enunciado, entonces yo voy a calcular cuántos elementos de estas empresas es los que yo tengo que evaluar. Es decir, aquí tenemos una frecuencia relativa del 0,02. Entonces yo este 0,02 le debo multiplicar por 8. Y al multiplicarle, es decir, en base al número aquí me falta un valor, aquí en base a las empresas que yo quiero evaluar. Es decir, yo quiero evaluar a 50. Estos son mis números total de empresas. Aquí está mi número total de que yo le voy a evaluar. Entonces, en base a eso, entonces yo debo multiplicar la frecuencia relativa por por los encuestados. Entonces, 0,02 por 50 me va a dar el 1. Entonces, de estas 8 empresas, yo tengo que tomar una de estas empresas de forma aleatoria para encuestarlas. Ahora, para el segundo caso, 0,010, eso le divido le multiplico por 50 y me da que es 5. Entonces, de estas 35 empresas, yo tengo que tomar 5 de forma aleatoria para evaluarlas. Asimismo, el 0,54 le multiplico por 50 y me da que es 27. De estas 189 empresas, yo tengo que tomar 27 de forma aleatoria y evaluarlas. Asimismo, para el otro caso, 0,33 por 50 me da que es 16. De las 115 empresas, tengo que tomar 16 de forma aleatoria y evaluarlas. Y por último, de las últimas, el 0,01 por 50 me da esto. Y entonces de estas 5 empresas yo debo evaluar a una. ¿Ya? Y a eso se refiere el muestreo por estratificado. ¿Ya? Listo. Ahora sigamos con la siguiente técnica de muestreo, que es el muestreo por conglomerados, que como les había mencionado, aquí esto se utiliza más en mapas, podemos decirlo. Es decir, yo aquí le divido es decir, a Ecuador le puedo dividir aquí en provincias. Y entonces digamos que es Quito, este es Guayaquil, este es El Oro, este es Loja, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y entonces así yo divido a mi población por sectores. Y entonces aquí entonces aquí yo voy a evaluar, digamos, la población. Entonces yo voy a calcular la población que tengo aquí, la población que tengo acá, la población que tengo acá, la población que tengo acá. Y las voy dividiendo así de forma gráfica. A eso se refiere el muestreo por conglomerados. Como dice aquí, la población se divide en conglomerados a partir de los límites geográficos naturales u otra clase. ¿Ya? Es decir, esta es una técnica de muestreo más gráfica. ¿Ya? Listo. Eso en sí con las técnicas de muestreo probabilísticas. Para las técnicas de muestreo no probabilísticas, no están incluidas en el libro. Recuerden que yo les proporcioné un link, pero en sí lo que deben de saber para las técnicas de muestreo no probabilísticas es que el investigador o la persona que está evaluando la información
es ella misma determina qué objetos o qué personas va a evaluar. Como les mencionaba, digamos, una vez más les hago acuerdo de ese ejemplo, que yo tengo un curso, digamos, de 111 y de los 111 yo conozco a 20 personas de ellos. Entonces yo voy a evaluar a a esos 20 estudiantes que yo les conozco y digamos que yo les tomo yo quiero evaluar el promedio que tiene ese curso. Entonces, de esos 20 estudiantes que yo conozco, sumo todas sus notas, les promedio para esos 20 y puedo decir que el promedio de todo ese curso está, es, digamos, 8. Ya, entonces al yo sumar las notas de esos 20 estudiantes y hacerles el promedio, me dio que es 8. Entonces, por ende, yo puedo decir que ese curso tiene un promedio de 8. ¿Ya? Bueno, eso en sí con lo que viene siendo las técnicas de muestreo. Y ahora vamos con los estimadores puntuales. Vamos a la página 275. Para ello teníamos dos conceptos. Ya. Teníamos dos conceptos, lo que es un estimador puntual y lo que es un intervalo de confianza. ¿Ya? Vamos primero a qué era un estimador puntual, que dice que es un estadístico calculado a partir de la información de la muestra para estimar el parámetro poblacional. O en otras palabras, el promedio podemos decir que es un estimador puntual porque me define cuál es el valor, cuánto, cuánto cuánto el valor que tiene cada persona. Es decir, aquí les había puesto yo, por ejemplo, cuánto ganan las personas en Quito, podemos decir, ¿ya? Entonces, mi estimador puntual va a ser el promedio digamos que en Quito, solo vamos a suponer, en Quito hay 1000 personas, ¿ya? Entonces yo esas 1000 personas les voy a evaluar. Entonces, digamos, una gana 1000, otra gana 250, otra gana 350 y así, etcétera, etcétera. Al yo sumar los sueldos de todos ellos, dividirlos para 1000, me sale, digamos que 450. Y entonces, en base a eso, al promedio, yo puedo decir que esa población de 1000 personas gana $450 al mes. ¿Ya? Eso es un estimador puntual. Como les decía, me da información de toda la población. ¿Ya? Ahora vamos más abajo con el intervalo de confianza. ¿Qué es el intervalo de confianza? Es similar al concepto anterior, pero con un rango, podemos decirlo. Ya. Entonces, yo no puedo decir, bueno, sí puedo decirle, como yo le sumé a todas estas personas el salario que ganan y le dividí para 1000, pero yo también puedo hacerlo de esta forma. Entonces, digamos que yo quiero comprobar qué sueldo ganan los quiteños con un intervalo de confianza o un alfa. Aquí, recuerden, ya utilizamos el concepto de intervalo de confianza o como le venimos diciendo, el alfa. Digamos que yo quiero comprobar con un intervalo de confianza del 95%. ¿Ya? Entonces, el 95%, entonces yo debería calcularlo en base a esta tabla de aquí. Este. Ya. Si me dicen con un intervalo de confianza del 95%, entonces yo a eso debo transformarlo y me da que es un alfa del 5%. ¿Ya? Y entonces ese 5% debería yo ubicarle acá en el f de z. Recuerden que el 5% le deben dividir para 100 y me da que es 0,05. Entonces ese valor le tengo que ubicar acá. Y está justo en estos valores. Entonces voy a decir que es 1,64. ¿Ya? Entonces ese va a ser mi valor Z. Ya. En base a ese valor de ahí, ya.
Acá. Entonces, en base yo a ese valor de ahí, yo voy a calcular mi intervalo, pero aún no les he definido qué es un intervalo de confianza. Ya, les voy a plantear así mismo con un ejemplo para que se entienda de mejor manera. Ya, un intervalo de confianza es, como su propio nombre lo dice, viene siendo un conjunto de valores, por decir, yo les voy a definir un intervalo. Asimismo, como estamos hablando de sueldos, mi intervalo de confianza voy a definir que es de 400 a 500. Ya, entonces ese va a ser mi intervalo o mi conjunto de valores. Es decir, puede ser 400, 401, 402, 403, 403.5, 403.6, etcétera, etcétera, hasta 500. Ya, entonces, ¿para qué se utilizan los intervalos de confianza? Para dar una respuesta más precisa. Es decir, yo bien puedo decir que en base yo a los 1000 encuestados a las 1000 personas que he encuestado, puedo decir que el promedio es de $450 del salario que ganan cada uno de ellos. Pero de forma más precisa, puedo decirlos de la siguiente manera. En base a los 1000 encuestados, yo calculo que en promedio ellos ganan de 400 a $500. Como ven, ya estoy dando un conjunto de valores. Por ende, va a ser un resultado mucho más preciso que decir 450 personas, que todas las personas ganan $450. Porque incluso va a haber personas que estén fuera de este rango. Y, pero el número de personas que estén fuera de este rango va a ser mucho menor que con el caso anterior. ¿Ya? Entonces, ¿para qué se calculaba el Z? Para ocuparlo justo en esta fórmula que menciona el libro. Más acá. Justo esta. Ya. Entonces, aquí ustedes van a ubicar el promedio, es decir, los 450 que yo me inventé. Entonces, más o menos el Z. Ya, para eso es el Z. La desviación estándar poblacional. Recuerden que para calcular la desviación estándar poblacional, si, si deben utilizar esta fórmula de aquí, que viene siendo el promedio menos el dato actual, todo eso, y todo eso le elevan al cuadrado y le dividen para el número total de elementos y a eso le sacan una raíz cuadrada. Entonces, ese valor que les da ahí va a ser la desviación estándar poblacional, que viene dada por este signo que se llama sigma. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes ya aquí reemplazan los valores correspondientes, les va a quedar algo más o menos así. Un valor más menos otro valor. ¿Ya? Entonces aquí va a estar mi 450 más menos un valor. Y entonces en base a eso yo voy a definir mi intervalo. Es decir, supongamos que aquí es supongamos que al yo realizar los cálculos me salió de la siguiente manera. 450 más menos 55. Ya. Entonces, eso les digo. Aquí entonces digamos que me salió esto de aquí. Entonces, ¿cómo yo armaría mi intervalo de confianza? Lo haría de la siguiente manera. Entonces, primero a este valor le tengo que restar este de aquí. Entonces, 450 menos 55 me va a dar que es 395. Ese es mi primer valor. Y ahora para calcular el otro límite, y lo que debo hacer es este más este valor de aquí. Es decir, 505. ¿Ya? Y en base a eso yo puedo decir que esas 1000 personas encuestadas tienen un salario promedio de $395 a $505. ¿Ya? Para eso sirven los intervalos de confianza y se los calcula de esa forma. ¿Ya? Entonces eso también les recuerdo que se vio de manera mucho más detallada en las clases, me parece que era la 3 y la 4. ¿Ya? Ahora vamos ya con lo que viene siendo las pruebas de hipótesis en la página 307. Ahí también teníamos unos conceptos
unos conceptos claves que necesitábamos definirlos para poder entender de mejor manera este tema. Ya. ¿Ya? Tenemos los siguientes conceptos. Primero, para que exista una prueba de hipótesis, necesitan ustedes entender esto. Primero, ¿qué es una hipótesis y qué es una prueba de hipótesis? Una hipótesis es una afirmación relativa a un parámetro de la población sujeta a verificación. En otras palabras, es una afirmación que yo planteo o que está propuesta en un enunciado para para yo, en base a los cálculos que yo realice, ver si esa afirmación es verdadera o no es verdadera, ¿ya? Entonces, entonces vamos asimismo, como estamos hablando de los sueldos de las personas, entonces vamos a poner el siguiente ejemplo. Las personas ganan un promedio de 450, los quiteños ganan un promedio de 450 al mes. Ya, entonces ese vendría siendo mi hipótesis. Ahora, ¿qué es una prueba de hipótesis? La prueba de hipótesis es un procedimiento basado en evidencias de la muestra y la teoría de la probabilidad para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable. O en otras palabras, es el procedimiento que yo empleo para ver si mi hipótesis es verdadera o no es verdadera. ¿Ya? Eso es una prueba de hipótesis. Y para comprobar la prueba de hipótesis, el libro menciona que se debe seguir los siguientes pasos, pero yo les había resumido en 5 pasos. Ya, ustedes pueden utilizar estos 6 pasos que menciona el libro o los 5 pasos que yo les mencioné, porque, porque en sí, estos 2 pasos, el 4 y el 5, se conforman de uno solo. Ya, por eso es que yo les defino en 5 pasos y el libro les define en 6 pasos. Ya, ahora, ¿cómo se definía una prueba de hipótesis? Primero, deben definir la hipótesis nula y la alternativa, tanto en letras como en fórmula, como les había dicho. H sub 0 se refiere a la hipótesis nula y H sub 1 a la hipótesis alternativa. Ya, en base a la hipótesis alternativa, yo voy a saber si es una prueba de una cola a la izquierda o es una cola a la derecha. Recuerden, si el diferencial, si el desigual está apuntando a la izquierda, está apuntando a la izquierda, como ven, acá está apuntando con el menor igual, está apuntando justo a la parte de acá, entonces a la izquierda. Entonces va a ser una prueba a la izquierda. O asimismo, si el diferencial está apuntando a la derecha, entonces va a ser una prueba de una cola a la derecha. ¿Y cuando es una prueba de 2 colas? Cuando tiene esto, cuando la hipótesis alternativa es, es diferente o es igual. Ya, y aquí se habían propuesto incluso justo aquí está con el mismo ejemplo. Entonces aquí están, los ecuatorianos tienen un sueldo superior a $450. Entonces, aquí yo estaría definiendo mi hipótesis nula tanto en fórmulas como en letras. Es decir, que los ecuatorianos tienen un salario mayor a $450. Ya, recuerden, la hipótesis alternativa es todo lo contrario a la hipótesis nula. Si aquí estoy diciendo que los ecuatorianos ganan más de $450, entonces lo contrario sería decir que los ecuatorianos no ganan $450, pueden ganar menos, en otras palabras. Aquí tenemos un ejemplo cuando se cumplían 2 colas. Los ecuatorianos invierten $200 en publicidad. Los ecuatorianos no suelen invertir $200 en publicidad, porque digamos, aquí pueden invertir más, pueden invertir 250 o pueden invertir menos, 100, como se vio en la técnica de muestreo por conglomerados, que algunas empresas invertían el 20% de su capital, otras no invertían nada, ¿ya? Entonces ese viene siendo un ejemplo.
Ya. Entonces, una vez que ustedes ya definen la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, y saben que si es una prueba de una sola cola, si es tanto a la derecha como a la izquierda, o si es de dos colas, lo siguiente que tienen que hacer es definir el nivel de significancia, ya, o el alfa, que viene dado en el mismo enunciado, ya. Cuando es una prueba de una cola, el alfa no le hacen nada, le trabajan tal y como viene en el enunciado. Cuando es una prueba de dos colas, ahí sí, el alfa le tienen que dividir para dos y de aquí sale el alfa medios. Entonces, si estamos trabajando con un 0,05, esto le dividen para 2 y da que es 0,025. ¿Ya? Entonces, con este alfa, ustedes van a trabajar. ¿Ya? Ahora, como tercer paso, se debe seleccionar el estadístico de prueba. El estadístico, recuerden, el estadístico Z se ocupa cuando estoy hablando de datos poblacionales. Ya. Y tiene la siguiente fórmula. El promedio promedio de la muestra que estoy evaluando menos el promedio de la población sobre la desviación estándar de la población y eso dividido para la raíz cuadrada del número de elementos de dicha muestra. ¿Ya? Ya, una vez que ustedes ya seleccionan el estadístico de prueba, lo que tienen que hacer ya es formular la regla de decisión. ¿A qué se refiere esto de formular la regla de decisión? Primero, utilizar la tabla para determinar el valor crítico en base al alfa que ustedes definieron antes. Es decir, si es una prueba de una sola cola y es un alfa del 0,05, entonces va a ser justo este, 1,64. Recuerden que el signo menos o el más, ese no tiene nada que ver, no importa para este tipo de ejercicios. Ustedes le ponen, si es que es una prueba a la izquierda, ustedes al valor que les dio ahí, le tienen que poner negativo. Si es una prueba a la derecha, el valor que les da ahí, le ponen positivo. Ya, ah, eso para el valor crítico. Después tienen que graficar el valor crítico y el valor calculado. Recuerden que para determinar el valor calculado, lo que tienen que hacer es reemplazar los valores que menciona aquí esta fórmula. Ya, y aquí si les da negativo, le dejan negativo. Si el valor les da positivo, le dejan positivo. Este valor de aquí no le tienen que modificar. El único que ustedes le ponen ustedes el signo es el valor crítico, el valor calculado tal y como venga en la fórmula. Ese, recuerden que no tienen que modificarlo. Ya. Y por último, tienen que calcular el p-valor en caso de que lo requiera el ejercicio. ¿Ya? Entonces ya, eso se refiere a formular la regla de decisión. Y por último, tienen que definir una conclusión. Es decir, en base a los datos propuestos por el enunciado, se calcula que se debe rechazar o no rechazar, que se debe rechazar o no rechazar la hipótesis nula. ¿Ya? Eso, como les menciono, es mucho más fácil deducirlo con el gráfico. ¿Ya? Ahora pasemos a este ejemplo de aquí. Como, como ya se había explicado o ya se había explicado en clases anteriores dicho ejemplo, entonces ya vamos a la resolución. Como paso número 1, como pueden ver, se define la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, tanto en letras como en fórmula. Entonces aquí tengo que la media poblacional es igual a 225 o menor a 225. Como en base a la hipótesis alternativa, yo defino si es una prueba de una cola, dos colas, si es a la izquierda o a la derecha. Entonces, como ven, aquí está apuntando a la izquierda, entonces es una prueba de una cola a la izquierda. El alfa empleado aquí me dice que es un 5%, entonces ese 5 le divido para 100 y me da que es 0,05. Ya, el estadístico de prueba es el Z porque aquí estoy hablando de datos poblacionales. Entonces, aquí debo reemplazar los valores que me dan en el mismo enunciado y me sale que es menos 2.0. Ya, recuerden, el valor calculado, ese, ustedes no le cambian el signo. Ya. Y el valor crítico,
es decir, el Z, cuando el nivel de significancia es 0,05, me da que es 1,64. Ya, pero como es una prueba a la izquierda, le pongo el signo menos. Ya, porque es una prueba a la izquierda, es que le pongo un signo menos. Si fuera una prueba a la derecha, le pusiera el signo más. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué decía también? Que ya después debemos ya graficar estos valores. Primero el valor crítico, que viene siendo mi límite, que es este de aquí, menos 1,64. Ya, todo lo que está, como es una prueba de una cola a la izquierda, todo lo que está acá a la izquierda va a ser mi zona de no rechazo. Es decir, toda esta parte de acá es mi zona de no rechazo. Ya, entonces, una vez que ya coloco el valor crítico y mi zona, y defino cuál es mi zona de no rechazo, zona de rechazo, perdón, ya, ahí sí debo ubicar el valor calculado, es decir, el menos 2. Y el menos 2 está más a la izquierda de menos 1,64. Ya. Y como cayó en mi zona de rechazo, lo que tengo que hacer es tachar H sub 0 y quedarme con H sub 1 como respuesta. Sí, digamos, aquí no me dio 2. Digamos que me dio menos 1. ¿Ya? Entonces el menos 1 estaría ubicado más o menos por acá. Y recuerden, si esta es mi zona de rechazo, todo lo demás va a ser mi zona de no rechazo. Y entonces, si el valor cayera acá, entonces yo lo que tengo que hacer es lo contrario, es tachar H sub 0 y quedar H sub 1 y quedarme con H sub 0 como respuesta. ¿Ya? Bueno, eso les menciono para ese caso. Ya. Pero como ese no es el caso y como cayó acá en la zona de rechazo, lo que tengo que hacer es tachar H sub 1, H sub 0 y quedarme con H sub 1 como respuesta. ¿Ya? Y por último, aquí se calcula el p-valor en base asimismo a las tablas con desigualdades, se calcula el p-valor y por último, como paso número 1, se pone la conclusión que en base a los datos proporcionados en el enunciado y como salió que esta es mi respuesta, entonces yo puedo deducir que el promedio teórico es menor a 225 mililitros. ¿Ya? Ya. Ahora, las pruebas de hipótesis, estas son para las pruebas de hipótesis cuando tengo una población. Cuando tengo ya dos poblaciones, voy a ocupar las siguientes fórmulas de aquí. Porque la prueba de hipótesis siempre va a ser para todos los ejercicios que veamos hoy y a futuro, siempre vamos a ocupar esto, los 5 pasos, que es definir la hipótesis nula, después definir el nivel de significancia, saber si es una prueba de una cola a la izquierda o a la derecha o de dos colas y definir el estadístico de prueba. Lo único que cambia en este tipo de ejercicios es el estadístico, la fórmula del estadístico. Aunque aquí los estoy comprobando dos poblaciones, aquí, como pueden verificar, la fórmula cambia porque tenemos dos poblaciones. Es decir, aquí tenemos la desviación estándar de la población 1, el número de datos de la población 1, de la muestra de la población 1, la desviación estándar de la población 2, el número de elementos de la muestra de la población 2. Aquí tenemos el promedio de la población 1 y el promedio de la población 2. Entonces, al igual que el ejemplo anterior, ustedes deben reemplazar los valores correspondientes y determinar Z. ¿Ya? La fórmula de la decisión sigue siendo igual, es decir, definir el valor crítico, después después graficar el valor crítico, el valor calculado, y por último calcular el p-valor. Ya. Y por último, una vez que ustedes ya tienen ese dato de ahí, entonces tienen que pasar ya a definir una conclusión, es decir,
ver si ustedes tienen que rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Recuerden que rechazar me refería a tacharle así. Si yo le tacho esta, me quedaría como respuesta esta. Asimismo, en el caso contrario, si yo tachara esta, yo me quedaría como respuesta este de acá, ¿no? Listo. Entonces, eso para cuando son datos poblacionales. Cuando son datos muestrales, recuerden que ustedes deben ocupar, primero para calcular la S, se refiere a la desviación estándar, pero para datos muestrales. Tiene la siguiente fórmula. Como ustedes pueden observar, lo único que cambia es que es n-1. Ya. Cuando son dos muestras, ustedes van a tener esta fórmula de aquí que se va a pasar a explicar más acá debajo. Ya. Cuando hablamos de datos muestrales también y para las pruebas de hipótesis de 5 pasos, tenemos que seguir el mismo procedimiento. Definir la hipótesis nula y alternativa, el nivel de significancia, saber si es de una cola a la izquierda a la derecha o de dos colas. Cuando tenemos datos muestrales, ocupamos el estadístico de prueba TD-Student. Recuerden que para ocupar el estadístico de prueba TD-Student posee la siguiente fórmula de aquí. ¿Ya? Y ya para este tipo de ejercicios tenemos las siguientes diferencias. Primero, que deben calcular los grados de libertad. Para calcular los grados de libertad, recuerden que el número de elementos, es decir, este n, le tienen que restar 1. Ya. De ahí después utilizar la tabla para determinar el valor crítico. Recuerden que cuando ustedes utilizan el estadístico de prueba TD-Student, lo deben hacer con las siguientes. Ustedes ya no pueden ocupar el tabla de distribución normal. Ahora tienen que ocupar una que se llama tabla de distribución TD-Student. Cuando ustedes definen el estadístico de prueba TD-Student, deberían ocupar esto. Y aquí ustedes van a ocupar, ubicar los grados de libertad. Digamos, me salió 5 y estoy trabajando con un nivel de significancia del 0,05. Entonces, ¿cuál es la intersección? 0,05 con 5 es este valor de aquí. Entonces, este va a ser mi valor crítico. ¿Ya? Mi valor calculado, recuerden que es lo que me dé aquí en esta fórmula. El p-valor se calcula exactamente igual que en el caso anterior, pero ocupando la tabla de TD-Student. Y asimismo, deben definir una conclusión en base al gráfico, es decir, si cayó en la zona de rechazo o no rechazo el valor calculado. Ya, aquí habíamos definido otro ejemplo. Entonces aquí teníamos como paso 1 que pesan más de 0,5 quilates estos diamantes. O en caso contrario, pesa menos de 0,5 quilates. Entonces, definido tanto en letras como en fórmula. Habíamos definido que era una prueba a la izquierda con un nivel de significancia del 0,05. El estadístico de prueba es T, asimismo por el enunciado, como les había mencionado. Entonces aquí reemplazan los valores correspondientes y me sale que es 1,32. Los grados de libertad, recuerden que aquí como son 6 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo deben hacer de la siguiente forma. n-1, es decir, 6 menos 1 es igual a 5. Entonces como valor crítico tenemos que es menos 2,015 y valor calculado 1,32. Recuerden, es menos porque es una prueba a la izquierda. Si fuera una prueba a la derecha, sería positivo este valor. Después debemos graficarlo. Primero, el valor crítico, menos 2,15. Todo lo que está en la parte de la izquierda, porque es una prueba a la izquierda, es mi zona de rechazo. Ya, pero y como mi valor calculado es 1,32, esta va a ser mi zona de no rechazo. Entonces, como cayó en mi zona de no rechazo, por eso es que yo hago lo contrario que en el ejemplo anterior. Tacho H-1 y me quedo con H-0 como respuesta. Y por último, doy mi conclusión, que dice, en base a los datos propuestos por el enunciado, se concluye que los diamantes pesan más de 0,5 quilates.
¿Ya? Para la prueba hipótesis, cuando tenemos dos muestras, dos poblaciones, lo único que cambia en este estadístico de prueba es esta fórmula de aquí. Tenemos aquí S al cuadrado. Recuerden que este S al cuadrado les deben reemplazar justo en la parte de acá. N1 se refiere al número de muestras de la población 1, S1 a la desviación estándar de la población 1 o a la varianza de la población 1 porque está al cuadrado. Y todo esto se refiere a los datos de la población 2. Aquí el número de elementos de la población 1 más el número de elementos de la población 2 menos 2. Ya, lo único que cambia aquí son los grados de libertad, que se calculan de la siguiente fórmula. N1, el número de datos de la población 1, de la muestra 1, más el número de datos de la población muestral 2, y eso le restan 2, y así calculan los grados de libertad. Ya, el valor crítico y el valor crítico es en base asimismo a la tabla. Si recuerden que para este tipo de ejercicios ustedes tienen que asimismo buscar o ver al final en la sección de anexo del libro. Ahí dice la tabla en tabla T de Student cuando ustedes tienen una, una muestra de un ejercicio así cuando tienen una prueba de una cola o cuando tienen una prueba de dos colas. Recuerden, son dos tablas diferentes. Cuando tienen una prueba de una cola, ocupan esta de aquí. Cuando tienen una prueba de dos colas, deben ocupar otra fórmula, otra tabla. No deben ocupar esta misma tabla de aquí. Eso, como les mencionaba, en el libro al final, ahí incluyen las dos tablas. Ya, y por último, al igual que en el caso anterior, deben definir una conclusión. ¿Y cómo define la conclusión? Es decir, en base al gráfico, ustedes deben rechazar o no rechazar la hipótesis nula, es decir, tachar H sub 0, H sub 1 y quedarse con el otro. ¿Ya? Y para finalizar, entonces vamos acá al libro. Justo aquí teníamos un ejercicio donde se aplicaba esos conceptos de ahí. Ya, en la página 344. Ya. Teníamos este ejercicio de aquí que teníamos dos poblaciones. Entonces teníamos la población muestral la primera población de la muestral y la segunda población muestral. La primera población vemos que tiene 5 elementos, la segunda tiene 6 elementos. Entonces aquí habíamos definido la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Como hipótesis y después debíamos definir lo que viene siendo los grados de libertad. Recuerden que aquí como dice 5 y aquí como tengo 6 elementos, lo que tengo que hacer es 5 más 6, 11. 11 menos 2, 9. Y aquí está ese 9. ¿Ya? Aquí estábamos trabajando con un nivel de confianza de 0,1. Pero como es una prueba de dos colas, por eso es que aquí dice 0,05, porque a ese 0,1, recuerden, cuando es una prueba de dos colas, aquí está, cuando es una prueba de dos colas, tienen que dividirlo para dos, es decir, lo que les dé aquí, como aquí está 0,1, entonces alfa medio sería 0,05. Y estaría aquí. Cuando tienen una prueba de dos colas, van a tener dos zonas de rechazo. Esta parte de acá, todo lo del punto crítico para la izquierda va a ser mi zona de rechazo 1 y del punto crítico a la derecha va a ser mi zona de rechazo 2 y si mi valor cayera en esta parte de aquí, esto es la zona de no rechazo. Es decir, que yo voy a tachar H sub 0 y me voy a quedar con H sub 1 como respuesta si mi valor cayera aquí. Si mi valor cayera acá o cayera por acá, entonces debo hacer lo contrario, tachar H sub 0 y quedarme con H sub 1 como respuesta. ¿Ya? Entonces, aquí primero estamos calculando lo que viene siendo el promedio de la población, de los datos muestrales de la población 1.
el promedio de los datos muestrales de la población 2. Aquí, asimismo, la desviación estándar de la población 1, la desviación estándar de la población 2. Después la estamos incluyendo todo en esta fórmula de aquí. Nos da que es 6,22. Ese 6,22 lo estoy reemplazando aquí en vez de S al cuadrado. Y como pueden verificar, es exactamente esto de aquí lo que estoy haciendo. ¿Ya? Ya. Y una vez que ya tengo todos esos valores, entonces ya los paso a graficar. Y aquí me dice que el valor calculado me dio menos 0,662. Entonces, menos 0,0662 estaría por aquí más o menos. Entonces, como pueden ver, cae en mi zona zona de no rechazo. Ya, y cuando cae en mi zona de no rechazo, entonces lo que tienen que hacer es tachar H sub 1 y quedarse con H sub 0 como respuesta. Y aquí creo que preguntaba que decía que justo aquí estaba. Existe una diferencia entre tales procedimientos en cuanto al tiempo. Entonces, como se tachó H sub 1, podemos decir que no, que ambos tiempos que no existe diferencia entre ambos tiempos, porque no se tachó H sub 0. Ya, y entonces así se resolverían este tipo de ejercicios. Ya, una vez más les agradezco por asistir a esta clase y nos veríamos la siguiente semana.